Bueno, buenos días para todos. Por parte del equipo de profesionales de apoyo de la Secretaría de Educación Departamental, es un gusto darle la bienvenida a este espacio de aprendizaje y reflexión. Agradecemos su presencia en este webinar diseñado con el propósito de fortalecer nuestras prácticas y generar conocimiento compartido. Esperamos que esta jornada sea provechosa y nos llevemos estas herramientas valiosas para aplicarlas en nuestros contextos. Nuevamente, gracias por su interés, su tiempo y su compromiso. Sin más preámbulos, de acuerdo a la programación del día de hoy, damos inicio al webinar Orientaciones técnicas y pedagógicas para la caracterización efectiva de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. En nuestro orden del día, damos inicio con el saludo de apertura. ¿Qué se entiende por capacidades y talentos excepcionales? La socialización del marco normativo. ¿Cuáles son las fases del proceso de caracterización para los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales? Fases del proceso de caracterización. ¿Cómo es el reporte de estos estudiantes en el CIMAD? ¿Cuáles son las responsabilidades en este marco de educación inclusiva de la Secretaría de Educación Departamental, las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas? ¿Cuáles son las responsabilidades del docente orientador y el docente de apoyo? Al finalizar, vamos a tener un espacio de preguntas que pueden anotar por el chat y se van a responder un par de preguntas. Bueno, comenzamos con la conceptualización de qué son las capacidades y talentos excepcionales, las cuales son aquellas aptitudes, habilidades, intereses y potencialidades que al interactuar con el entorno permiten que algunos estudiantes puedan obtener un desempeño significativamente superior al promedio de sus pares etarios en uno o más ámbitos del desarrollo humano, como el cognitivo, artístico, deportivo, social y psicomotor, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional. Ahora, para poder entender un poco más a profundidad estos términos, tenemos tres de base, que son capacidades excepcionales, talentos excepcionales y la doble excepcionalidad. ¿Cuáles son entonces las capacidades excepcionales? Esas potencialidades o habilidades que tienen un desempeño global superior al de sus pares etarios. Por lo general, estos estudiantes tienen altas capacidades en varios intereses o varias áreas. Un talento excepcional es aquel potencial específico que es superior con respecto a sus pares etarios en un campo disciplinar, cultural, social o específico. Ahora, para la doble excepcionalidad se presenta cuando un niño, niña, joven o adolescente con una discapacidad a su vez desarrolla una capacidad o talento excepcional. Ahora, el sistema educativo colombiano en cada uno de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, debe considerar las múltiples potencialidades de sus estudiantes y asimismo poder proporcionar condiciones, apoyos y recursos para que estas habilidades se desarrollen a plenitud, teniendo en cuenta que Colombia es un país biodiverso y a nivel institucional y educativo debemos dar respuesta a esa diversidad que está dentro del aula de clase. Es muy importante destacar que las habilidades que presentan estos estudiantes y esas capacidades y talentos excepcionales no son un rasgo estable para toda la vida. Estas pueden manifestarse en las primeras edades o dejar de expresarse después. Todo esto depende de esos recursos que se disponga en el contexto, sean favorables o desfavorables. Dado esto, podemos decir que los estudiantes que tienen capacidades y talentos excepcionales son un riesgo, son una promesa en riesgo, puesto que estos rasgos no son para toda la vida y va a depender de nosotros como contexto cuáles son esos recursos ambientales que les brindamos, si son favorables para que los potencien o si de pronto no los potencializamos, pueden perderse. Ahora, teniendo en cuenta el marco normativo, encontramos que la educación como derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes
pueden, para los niños, niñas y adolescentes, deben ser una obligación especial para el Estado, según lo establece el artículo 68, que nos dice: la educación para personas con limitaciones físicas, mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Dentro del marco de educación inclusiva, manejamos que toda la población, tanto que presenta discapacidades, trastornos o capacidades y talentos excepcionales, son especiales para darle cubrimiento a el acceso, la permanencia, la calidad y la promoción. Ahora bien, aquí encontramos una frase de Elbert Hubbard que nos dice: existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. Es una frase que nos permite reflexionar y de pronto ya entrar un poco más en materia de lo que es el webinar del día de hoy, es la categorización y la importancia de reconocer a nuestros estudiantes que poseen capacidades y talentos excepcionales dentro de las instituciones educativas a nivel departamental, ya que el reconocimiento de nuestros estudiantes va mucho más allá de pronto darle un diploma a nivel institucional, de reconocer que son buenos deportistas, que son buenos artistas, que son muy buenos en un área específica o en varias, sino el reconocimiento implica unas prácticas administrativas, unas prácticas pedagógicas y unos ajustes razonables de varios tipos, como lo son pedagógicos, como lo son curriculares, organizativos, como lo son evaluaciones diferenciadas, que le permita a ese estudiante, ¿verdad?, no solamente potenciar y desarrollar ese talento que ya tiene, que vendría siendo su proyecto de vida, sino que a nivel educativo tenga un complemento. Siendo así, y reflexionando un poco más a fondo, ¿verdad?, ¿qué implica un reconocimiento y una caracterización de esta población de estudiantes? Pasamos a las fases como tal de la caracterización. Ahora, cuando hablamos de caracterización, tenemos un paso a paso de qué es lo que debemos hacer como instituciones educativas en el marco de educación inclusiva y en el marco de la atención a la población que tiene capacidades y talentos excepcionales. Comenzando tenemos observación e identificación. Vendría siendo el paso 1 de la fase de la caracterización. Luego tenemos la valoración psicopedagógica y esta valoración aplica para esas instituciones educativas que cuenten con un docente orientador. En el paso número 3 encontramos la valoración pedagógica. Para el paso número 4, el registro en el CIMAD. Y para el paso número 5 y 6 tenemos los ajustes razonables, seguimiento y articulación externa. Ahora, para profundizar un poco más a fondo de qué es cada paso de las fases de caracterización, encontramos que el paso número 1 en la observación e identificación es clave, esencial y primordial que el docente de aula evidencie, observe a sus estudiantes. La importancia de que conozca su grupo. En este paso evidenciamos que ese docente de aula reporta el desempeño superior que tiene ese estudiante. Recordemos inicialmente que los conceptos de capacidad y talento es que ese desempeño que tenga el estudiante sea superior a sus pares etarios en un campo específico o en varios. Para la observación y la identificación, el docente de aula se puede apoyar en diferentes actividades, tales como trabajos, proyectos, creaciones, entrevistas. Todas esas dinámicas que implementan los docentes en aulas van a ser claves para poder identificar en sus estudiantes cuáles tienen algunas habilidades, potencialidades o tal vez talentos excepcionales. Luego de que
efectivamente el docente puede identificar que el estudiante tiene un talento superior al promedio, procedemos entonces al segundo paso de la fase de caracterización, que es la valoración psicopedagógica, que dentro de la norma y los lineamientos de educación nos dice que debe pasar una evaluación que va a aplicar el docente orientador, sea por instrumentos formales o no formales, donde va a considerar cognitivos, creativos, socioemocionales, motivacionales de ese estudiante para poder caracterizar, ¿cierto?, cuál es el talento o la capacidad excepcional que tiene ese estudiante. Ahora bien, entendemos que en muchas instituciones educativas no está como tal el rol de docente orientador, pero es bien cierto que los docentes dentro de su labor día a día pueden identificar esos perfiles de estudiantes que tienen capacidades y talentos excepcionales. Es en donde, si no encontramos, ¿cierto?, el rol de docente orientador, podemos pasar al punto número 3, que es la valoración, el cual es un perfil que construye ese docente que evidencia el talento excepcional, acompañado de otros roles dentro de la institución educativa, como lo puede ser el docente director de aula o tal vez a coordinador académico, en el cual van a construir el perfil del estudiante, donde se va a describir, ¿verdad?, todos los datos del estudiante, cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades, cuáles son los estilos de aprendizaje. También podemos involucrar a la familia, que son un pilar clave en este proceso, donde también se les va a socializar como todas esas características que se han ido identificando en el proceso del estudiante, para que la familia también pueda complementar con el proceso que ese estudiante ha construido por fuera de la institución educativa. Ahora, para el paso número 4, tenemos el registro en el CIMAD. Y es muy importante lo que les mencionaba de él, reconocer al estudiante con talento excepcional o capacidad excepcional. Y cuando hablamos de reconocer, es que a nivel, comenzando por el proceso administrativo, ese estudiante pueda estar reportado en el CIMAD, ya que eso va a implicar, ¿verdad?, unos beneficios tanto a nivel institucional, tanto para ese estudiante poder luego tener acceso a articulaciones externas, tal vez con educación superior, con secretarías de educación, cultura, juventud, entre otros. Para nosotros poder llegar al registro del CIMAD, se debe haber realizado primero esa valoración pedagógica por parte de los docentes, y si en la institución educativa debemos tener la valoración psicopedagógica. Ahora, antes de montar el registro en el CIMAD, de la institución educativa, un portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias debe incluir medallas, recortes de periódicos, invitaciones a eventos por fuera de festivales, todo lo que podamos recopilar del proceso que ha tenido ese estudiante con respecto al talento o la capacidad que esté desempeñando. Obviamente, este portafolio va a variar un poco de acuerdo a como tal el área específica donde nuestro estudiante esté teniendo ese talento o esa capacidad excepcional. Sin embargo, el CIMAD, ¿cierto?, a diferencia de cuando hablamos de discapacidad, que nos pide un diagnóstico, cuando hablamos de capacidades y talentos excepcionales, nos pide un portafolio de evidencias. Y es muy importante que tengamos en cuenta ya que hay una duda, y es que para poder categorizar al estudiante que tiene un talento excepcional necesitamos un certificado, un especialista que nos diga que es un deportista de alto rendimiento o que tiene un potencial. No necesitamos este tipo de certificados. Si bien son importantes y los podemos incluir dentro del portafolio, no es el requisito específico para poder categorizarlo. Los requisitos específicos es tener nuestra valoración pedagógica,
tener nuestra evaluación psicopedagógica si contamos con el rol de docente orientador y crear un portafolio de todas esas evidencias que las podemos también apoyar con los padres de familia en el CIMAC. Luego, una vez como tal, la institución educativa ya le está haciendo un reconocimiento formal a ese estudiante dentro de su institución como un talento o capacidad excepcional, podemos estar hablando de unos ajustes razonables, que son todo ese tipo de ajustes como curriculares, metodológicos, evaluativos, organizativos, que van a estar adaptados a las necesidades específicas del estudiante. Recordemos que la norma nos dice que ya la educación, el estudiante no se amolda a la educación, sino la educación se amolda al estudiante. Entonces, si tenemos esos estudiantes que son deportistas, que son artistas, que bailan, que hacen sus actividades extracurriculares, que muestran un desempeño superior a sus pares, que ya los tenemos categorizados, es muy importante poder brindarles a ellos esa evaluación diferenciada, ajustes a nivel metodológicos, esos ajustes a nivel organizativos, porque es muy importante comprender que estamos tratando con una población que no solamente nos está rindiendo a nivel educativo, no solamente nos está rindiendo, sino que complementariamente está trabajando en su proyecto de vida. Entonces, la escuela debe ser ese soporte, ese apoyo directamente para que el estudiante pueda seguir potenciando tanto su proyecto de vida, asimismo puede ir avanzando en su proceso de aprendizaje. Y el último paso de nuestras fases de caracterización tenemos la articulación externa, que esta la podemos hacer en diferentes secretarías, como lo son la Secretaría de Educación Departamental, en este caso, de deporte, de cultura, de educación superior. Podemos hacer articulaciones con escuelas de música, de danza, de teatro, de literatura. También podemos fomentar y crear espacios como talleres, concursos, festivales, o hacer articulaciones con clubes deportivos, entidades de salud en caso que sea un caso de doble excepcionalidad. Y aquí encontramos una frase muy importante del Ministerio de Educación en el 2015 que nos dice: la escuela no es una isla. El desarrollo del talento requiere entornos enriquecidos y articulados que reconozcan la singularidad de cada estudiante. Bueno, básicamente son los 6 pasos para la fase de caracterización de los estudiantes que están dentro de este marco de educación inclusiva. Es muy importante que sigamos un paso a paso y que podamos reconocer como instituciones educativas a estos estudiantes que poseen esos talentos y que día a día están trabajando no solamente a nivel educativo por su aprendizaje, sino también en sus proyectos de vida, y que podamos conjuntamente trabajar con los padres de familia, con el estudiante, crear, reconocerlos a nivel institucional y poder proveerles esos espacios para que ellos potencien sus habilidades. Buenos días para todos. Le vamos a estar mandando el formato de asistencia al chat para que por favor vayan diligenciándolo. Bueno, me presento. Mi nombre es Jair Yances. Soy psicólogo, también soy profesional de apoyo del equipo de inclusión de la Gobernación de Córdoba. Y también tengo la dicha de trabajar en el tema de deporte. Entonces, tengo un poquito de experiencia hablando de temas de talento y capacidades excepcionales, aplicado un poco en el deporte. Muchas gracias a todos los que están conectados. Esperamos que esta capacitación sea de todo su agrado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las capacidades y talentos excepcionales, pero vamos a dar unos datos de demografía. Aunque estos datos son un poquito viejos, por decirlo así, vamos a encontrar
que Córdoba, categorizado en el CIMAT, tenía 194 estudiantes. ¿Por qué quisimos traer a coalición esto? Porque vamos a más adelante a ver cuántos tenemos en el día de hoy categorizados en el CIMAT con capacidades y o talentos excepcionales. Bueno, antes de ir a la categorización como tal, la demografía, la cantidad que tenemos, debemos primero saber cuáles son esas categorías que se encuentran en el CIMAT. Hablamos de capacidades excepcionales, hablamos de talento excepcional en tecnología, talento excepcional en ciencias naturales o básicas, talento excepcional en artes o en letras, talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte, talento excepcional en ciencias sociales o humanas, talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento. Estas son las 7 categorías que encontramos en el CIMAT, donde vamos a categorizar todos estos estudiantes que están dentro de estos talentos o capacidades. Bueno, les voy a dar los datos de la demografía que encontramos con estos estudiantes con capacidad y talentos excepcionales categorizados en el CIMAT a nivel Córdoba. Capacidades excepcionales, tenemos 75 estudiantes categorizados en el CIMAT. Talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte, tenemos 121. Talento excepcional en artes o en letras, tenemos. Talento excepcional en ciencias naturales o básicas. Talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento, tenemos 59. Talento excepcional en ciencias sociales y talento excepcional en tecnología tenemos 76. Para un total de ¿cuánto? De 569 estudiantes categorizados en el CIMAT con capacidades u talentos excepcionales. Si podemos comparar la cantidad de la demografía que les presenté la diapositiva pasada con esta, vemos que hemos crecido 200 más o menos promedio. Sé que es bastante, pero también sé que hay muchos de nuestros estudiantes que tienen estas capacidades o talentos que están por fuera de esta categorización y deberían estarlo. Entonces estamos casi seguros que ustedes, ahora que terminemos este webinar, que van a tener muchas más herramientas, este número va a aumentar. Es la idea, porque sé que tenemos y soy conocedor de que hay mucho talento excepcional dentro de nuestro departamento. Bueno, ¿por qué se reporta en el CIMAT de estos estudiantes? Es fundamental. ¿Por qué? Porque los estudiantes son reconocidos por la institución y esto permite que el Ministerio de Educación tenga un registro de ellos. ¿Con qué fin? Que puedan desarrollar políticas y estrategias en función de cubrir sus necesidades educativas particulares. Los reportes realizados determinan los aportes que debe efectuar el Estado para apoyar a dicha población. Cada estudiante reportado cuenta con un portafolio que permite dar cuenta de la naturaleza de su excepcionalidad. Ya mi compañera Valentina estuvo hablando sobre el tema del portafolio y todo lo que se necesita para crearlo, como también las estrategias de reconocimiento que se utilizaron y las oportunidades de desarrollo que les están ofreciendo. ¿Qué debe incluir en el portafolio? Ya más o menos a grosso modo estuvo comentándoles algo que vamos a ahondar un poco más sobre el tema. Es una carpeta de evidencias. ¿Qué se va a plasmar ahí? El potencial o el desempeño excepcional que tenga el estudiante, sea niño, niña o adolescente. Copias de diplomas, medallas, recortes de periódicos, invitaciones a eventos nacionales e internacionales, reconocimientos, entre otros, como una hoja de vida del estudiante a nivel deportivo. Con la ayuda de quién? De ustedes, de las ligas. ¿Por qué? Porque las ligas dan certificados a estudiantes pertenecieron a esta en cualquier competición. También encontramos en muchos municipios que hay casa de cultura y deporte. También dependiendo del talento que tenga el estudiante, se puede dar un certificado que conste que el estudiante está haciendo parte de ese proceso. También encontramos los municipios, Indeportes Córdoba, que es nuestro ente regulador a nivel nacional, a nivel departamental, con todas las competencias de deporte. Entonces también nos pueden dar y nos podemos apoyar en ellos. Le podemos pedir a los niños, a los padres de familia, que nos hagan llegar si tienen algún certificado de competencias
departamentales, incluso municipales o a nivel nacional. Las instituciones de manera de soporte, puntajes de evaluaciones formales, es decir, cada vez hay una prueba de CI de coeficiente intelectual, se puede incluir de capacidad de desarrollo intelectual. Miren que aquí nos están diciendo todo lo que debe el portafolio, pero no necesariamente es una obligación que lleve todo esto que estamos diciendo. Simplemente entre más información tengamos del estudiante, tiene una capacidad, un talento excepcional, va a ser mucho mejor de vida y así poderlo subir al CIMAT. Bueno, para talentos deportistas serían varios el portafolio, los logros del estudiante, valoración por parte de externos en el campo específico. Ya te lo estuve hablando, aquí cuando hablamos del MEN es el Ministerio de Educación Nacional. Con este portafolio podemos demostrar que nuestro estudiante sí está dentro de este campo. ¿Cuáles son los objetivos de este portafolio? Primero, recolectar la información para identificar las fortalezas de este estudiante, que se encuentre dentro, categorizarlo, que es un talento o una capacidad. Bueno, por segundo, categorizar al estudiante de acuerdo a sus habilidades, intereses y preferencias. Ya vimos que hay 7 rangos donde se puede colocar el estudiante dependiendo de su talento excepcional. Revisar y analizar la información sobre el estudiante de manera periódica. ¿Qué quiere decir esto? Con empezar el año escolar y hacer el portafolio, hacerle un seguimiento, cómo va su proceso. La idea es que ustedes sigan el proceso del estudiante a ver cómo va, si ese talento lo sigue desarrollando, si ese talento se quedó. Todo eso hace parte de los objetivos del portafolio. Es muy importante hacer el seguimiento para ver cómo el estudiante está avanzando o está potenciando la capacidad o talento que posee. Ser fuente de información para determinar las posibilidades de aprendizaje más apropiadas. ¿Qué sucede aquí? Que estos estudiantes, por lo general, dependiendo del área donde esté, y no hacemos los ajustes necesarios para que ese estudiante logre los objetivos que queremos a nivel educativo. Entonces, es importante que este portafolio esté en manos de los docentes, del docente, para que él sepa qué ajustes puede hacer ese estudiante para que él pueda alcanzar ese nivel que ellos requieren a nivel educativo. Lógicamente se le aplican los ajustes porque el estudiante debería salir o tiene que salir de la institución educativa y no cuando el estudiante regrese cargarlo de los exámenes o mucha información que hayan dado en el aula de clase. Simplemente hacer los ajustes para que éste alcance los objetivos. Ser una oportunidad para comunicarse e involucrar a los padres de familia en el proceso. Yo mencionaba que cuando pedimos certificados de ligas, de casa de cultura, de cualquier ente que regule a nuestro estudiante, aquí juega un papel fundamental quienes los padres de familia, porque ellos son los encargados de hablar con sus clubes a nivel deportivo hablando y se dirigen a las ligas, se dirigen en deportes para que estos puedan dar un certificado. Además, quienes realizan todo el proceso de recorte de periódicos, de medallas, son los padres de familia, porque ellos son los que poseen toda la información para hacer más nutrido el portafolio que la institución educativa va a llevar. Bueno, aquí también hablamos de responsabilidades de la Secretaría de Educación. Entonces, de Educación. 1. Establecer y monitorear anual para ejecutar de manera pertinente, eficaz y eficiente tanto los recursos adicionales transferidos por el SGP. ¿Qué es SGP? Es el que se encarga de girar esos recursos a las secretarías para que estos sean invertidos. En este caso, para educación, como sus propios recursos asignados para cualificar la oferta de educación inclusiva a las personas con capacidades y talentos excepcionales. Definir un área o proceso que sea responsable de coordinar los aspectos administrativos, técnicos y organizativos necesarios para ¿qué? Para garantizar la oferta pertinente de educación inclusiva. Talentos excepcionales. Recordemos que cuando hablamos de
esta población hace parte precisamente de la población o la educación. También que priorizar la población con capacidades y talentos excepcionales en la asignación del servicio de transporte, subsidio escolar y complemento nutricional. En el desarrollo de la jornada única y otras estrategias que promueven la permanencia educativa en la entidad territorial. Si se dan cuenta aquí, la Secretaría de Educación y su corresponsabilidad o responsabilidades, estos estudiantes sí o sí tienen que estar categorizados en el CIMAD. Como decía al principio de mi intervención, sé que hay muchos estudiantes que tienen esta capacidad que no están categorizados. Pero ¿cómo ellos pueden recibir estos beneficios? Primero, creando el portafolio, creando la hoja de vida del estudiante, para que entre la Secretaría de Educación a tener corresponsabilidad con estos estudiantes. Si no, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos, por cada el CIMAD, van a recibir recursos. Si no, no le queda muy difícil. Bueno, otras responsabilidades desde el área o proceso de cobertura que buscan orientar a los establecimientos educativos sobre el manejo de las categorías de los anexos, correspondientes donde en el CIMAD, información reportada por los establecimientos educativos. Sí, pero esto también tiene que tener una vigilancia para que todo y en verdad el estudiante posea esta capacidad o talento excepcional. Desde el área de proceso de calidad, de que se encarga de monitorear y prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos oficiales y privados relacionados con los ajustes razonables que se deben realizar en las diversas áreas de gestión escolar, la flexibilización del currículo y la evaluación pertinente. Aquí, este equipo que está dando hoy esta asistencia técnica, que hacen parte del equipo. Aquí entramos nosotros. Desde las competencias que buscan promover la educación, la articulación entre el municipio y departamento, con el fin de ¿qué? De incluir la población con capacidades y talentos excepcionales. Bueno, nosotros como equipo de inclusión, la gobernación, estamos yendo a los municipios y estamos articulando, no simplemente con educación, sino también con salud. Y muchas veces hemos articulado con salud y estamos tratando de hacer una articulación o estamos en proceso con Indeportes Córdoba. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar que todos esos estudiantes que ellos tengan en sus ligas, en sus competencias a nivel departamental, en realidad sí estén categorizados en el CIMAD y mirar en dónde se encuentran, en qué municipio, en qué institución educativa, y si no están, empezar con ese proceso. Porque yo sé que hay muchísimos más estudiantes que presentan estas capacidades o talentos excepcionales. Bueno, hablamos de las responsabilidades, ¿cierto? Con responsabilidades de la Secretaría de Educación. Aquí hay unas normativas oficiales y privadas. Estamos nosotros, son responsabilidades. Y pues hay que acatarlas. ¿Dónde sacamos esta información? Del Ministerio de Educación. Mucho rato no se actualiza. Esto es lo más reciente que tenemos sobre esta. Bueno, como primera medida que busca realizar anualmente una categorización psicopedagógica de los estudiantes que permiten. Yo sé que en muchas instituciones educativas no encontramos quizás por decirlo así, psicopedagoga. Pero ¿a quién estaría a actuar en este proceso? El docente, que sería el encargado que está identificando esta capacidad o talento del estudiante. ¿Con qué fin se busca esto? Con el fin de que sean ajustes razonables que sean requeridos para favorecer el proceso de inclusión territorial de los diferentes sistemas de información establecidos de educación nacional. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta información sea relacionada con la matrícula del estudiante. Los estudiantes tenemos, pues, con estos talentos, que todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación, que pertenecen
Esto es un derecho fundamental y todos ustedes son sabedores de que esto es un derecho que estos estudiantes estén dentro de las instituciones educativas y no simplemente, sino también prestar un servicio de calidad, que son los 4 pilares fundamentales de inclusión. ¿Qué buscamos también aquí? Mediante una evaluación, determinar el estado real en el proceso de educación inclusiva, con enfoque diferencial. Cuando hablamos de enfoque diferencial, nos referimos a esos estudiantes que tienen una capacidad diferente a los otros. En este caso, una capacidad. Entonces, tratar de hacer los ajustes pedagógicos para que estos estudiantes puedan alcanzar los logros establecidos. Como resultado de la autoevaluación institucional y como parte de que busca el enfoque, que el enfoque inclusivo sea proyectar, gestionar y proponer en marcha procesos de formación y cualificación permanente sobre la educación inclusiva. Incorporar que los manuales de convivencia, elementos relacionados con la valoración y el respaldo de toda la diversidad. ¿Qué se busca aquí? De que los manuales de convivencia y todo lo que tenga que ver con elementos relacionados con la valoración, la área educativa, tengan para atender a esta población inclusiva. Simplemente la discapacidad y trastornos, sino también buscamos llevar a cabo procesos de quienes, niños, niñas y adolescentes con capacidades y talentos excepcionales, atendiendo los establecimientos del capítulo 2. No voy a ahondar un poco sobre la ley ni sobre los capítulos porque se hace un poco tediosa la charla. Entonces, ¿qué se busca aquí? Que se definen los criterios de evaluación. Se definen los criterios de evaluación, una promoción. Pero esta promoción no puede ser automática. Estos estudiantes también deben alcanzar unos mínimos establecidos de que el estudiante tenga una capacidad, un talento excepcional, no quiere decir que debe ser promovido. No, tienen que alcanzar unos logros que ustedes como docentes son los que los establecen. También busca informar y orientar a la familia de los niños que tengan esta capacidad y talentos excepcionales. ¿Cómo es el proceso que se va a realizar con estos estudiantes? ¿Qué se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? Cuando salgan, tengan que salir a una competencia X o Y, ¿qué se va a hacer con ellos? Entonces, la familia debe estar enterada de todo el proceso que se debe realizar con estos estudiantes. También realiza los procesos de seguimiento y monitoreo del desarrollo de los niños y niñas que se encuentran en las modalidades de educación inicial. Realizar los ajustes y ofrecer a los apoyos diferenciados requeridos para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de estos campos. Ya habíamos hablado sobre esto, los ajustes que se van a hacer y los apoyos que se requieran para que éste pueda alcanzar los objetivos establecidos por ustedes, los docentes. Y el niño pueda culminar su año escolar de una manera adecuada o satisfactoria. Y por último, busca medio ambiente, comunicación. ¿Qué busca aquí? Gestionar esta capacidad y talentos excepcionales. ¿Con qué fin? Con el fin de y así poder ser un medio para que estos estudiantes puedan seguir capacitándose y puedan seguir potencializando sus capacidades. Y aquí también, por último, encontramos la educación escolar y del personal de apoyo pedagógico. ¿Qué pasa? Que no todos los centros educativos o instituciones educativas tienen una psicoorientación. El hecho de que esta figura sea nula o sea inexistente, vamos a realizar el proceso. ¿Por qué? Porque mire que aquí nos hablan sobre el personal de apoyo pedagógico, o sea, ¿quiénes? Los docentes. Entonces, ¿qué buscamos del contexto escolar? ¿Por qué? Directo con el estudiante. Son los que pueden estar viendo esa. En el grupo, en el chat, perdón, fijamos un link donde pueden diligenciar la asistencia del día de hoy al webinar. Y procedemos a continuar con el espacio de preguntas en relación al webinar del día de hoy. Muchos profes han estado escribiendo que el material se los enviemos, claro que sí, se los vamos a enviar las diapositivas
con el documento Orientaciones Técnicas y Pedagógicas para la atención a los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, que son los lineamientos que nos regalan directamente el Ministerio de Educación para la atención a esta población. El material va a ser enviado Bueno, vamos a proceder como tal al espacio de dudas y preguntas. Hay una profe de la institución educativa José María Verástegui que pregunta: me gustaría saber si hay un formato para el portafolio. No hay un formato como tal para el portafolio, no hay un formato como tal para la implementación de ajustes razonables que los mencionábamos anteriormente, que son de tipo evaluativo, curricular, organizativo. La institución educativa puede crear sus propios formatos internos, pero lo fundamental aquí es poder darle el espacio a que se realice como tal lo que nos solicita el ministerio. El portafolio lo que debe incluir son todas esas evidencias con respecto al recorrido que lleva el estudiante en ese talento específico, excepcional o la capacidad excepcional. En el libro de orientaciones técnicas del Ministerio de Educación nos dice, por ejemplo, pueden ser medallas, pueden ser pues imágenes de medallas, recortes de periódicos, invitaciones a festivales, a clubs nacional o internacional, pueden ser esos certificados que ese estudiante se encuentra en un, por ejemplo, club deportivo, el certificado de la liga, se hace parte de una liga de Córdoba frente a alguna área específica. Toda esa información la vamos incluyendo en el portafolio. Añadimos también la valoración pedagógica que realicen los docentes, y si tenemos esa figura de docente orientadora, añadimos también la valoración psicopedagógica. Eso con respecto al portafolio, ¿cierto? Una vez creemos este portafolio, podemos categorizar en el CIMAC. Ahora bien, si ese estudiante tiene tal vez un certificado, sea por especialistas en esa área específica, también lo podemos añadir en el portafolio. Si quieres, ven para acá para que lo... Bueno, vamos a dar respuesta a otra pregunta. Sí, claro que sí, profe Yedis. El material va a ser enviado, tanto las diapositivas como el libro de orientaciones técnicas y pedagógicas, que son el lineamiento que nos da el Ministerio de Educación para la atención a la población con capacidades y talentos excepcionales. Bueno, la profesora Luisa Hidalgo pregunta: ¿qué desafíos enfrentan las instituciones rurales al aplicar las orientaciones técnicos y pedagógicos para identificar talentos excepcionales y cómo podrían superarse desde una perspectiva comunitaria? Bueno, el primer desafío que encontramos, y no solamente en la ruralidad, sino a nivel departamental, es tener primero conocimiento de la información y de que los talentos excepcionales existen. Porque cuando hablamos del marco de educación inclusiva, tenemos como prioridad el foco a los estudiantes que tienen discapacidades y trastornos. Pero hay un mito donde los estudiantes que tienen capacidades y talentos excepcionales no necesitan un apoyo pedagógico porque pues se entiende que son excepcionales. Entonces, hay que cerrar un poco la brecha, ¿verdad? Y entender que dentro del marco inclusivo esta población primero se debe reconocer, primero las instituciones educativas debemos saber la información y cómo debemos ir trabajando para cumplir todos los parámetros tanto a nivel administrativo como pedagógico y brindarles a ellos una atención y educación de calidad. El webinar del día de hoy es un pilar clave para poder socializarles a ustedes
estos lineamientos que nos regala el Ministerio de Educación, que ustedes los pueden encontrar en las páginas oficiales. Sin embargo, el equipo de educación inclusiva a nivel departamental está trabajando en pro de promover toda la información para la atención a esta población, que en Córdoba encontramos muchos estudiantes que presentan estos talentos excepcionales. Lo que debemos hacer como instituciones educativas es realmente reconocerlos, ¿verdad? Y hacer los trámites que corresponden para que también se beneficie ese estudiante y el proyecto de vida que ejerce. La profe Aurelina Girardo habla sobre, la pregunta dice esto: el docente orientador no hace la valoración neuropsicológica, la hace salud, a esta le corresponde. Bueno, señor, mire, yo cuando hice mi intervención estuve hablando sobre eso. Muchas veces carecemos de esta figura en las instituciones educativas, ¿cierto? Sí, lógicamente ella simplemente va a hacer una valoración dentro de su campo educativo y, como usted dice, hay otra parte que la hace salud, pero no necesariamente se tiene que tener esta valoración para que el estudiante sea categorizado en el CIMAT. Hay muchas otras herramientas que se pueden anexar o utilizar para tomar resultados y anexar dentro del portafolio. Entonces, no necesariamente tiene que hacerse una valoración en el ámbito de salud para que el estudiante pueda ser categorizado. Muchísimas gracias. Seguimos buscando preguntas. Bueno, el profe Alex Fernando Torres pregunta: ¿qué oportunidades le brinda la gobernación a esos estudiantes que tienen capacidades y talentos excepcionales? Recordando la importancia de reconocer a los estudiantes a nivel de CIMAT, ¿verdad? Porque somos conscientes de que las instituciones educativas y los docentes saben cuáles son esos estudiantes que evidentemente presentan un talento excepcional. Dentro de sus actividades los reconocen, les dan sus diplomas, pero a nivel administrativo hay que realizar, y es muy importante, la caracterización en el CIMAT, porque de esa caracterización en el CIMAT depende que los datos a nivel departamental de Córdoba, poder saber cuántos estudiantes tenemos con talento en arte, cuántos estudiantes hay con talento en tecnología, cuántos estudiantes hay con talento en deporte. Y así la Secretaría de Educación Departamental pueda tomar las medidas correspondientes para proporcionar a la población que está caracterizada, ya sea recursos, articulaciones, apoyo pedagógico, asistencia técnica por parte del equipo de educación inclusiva. Por eso es muy importante la categorización de estos estudiantes en el CIMAT, porque sabemos que los estudiantes existen, sabemos que los estudiantes se encuentran en el territorio, pero de la caracterización y de lo que las instituciones educativas reporten y como Secretaría podamos identificar, contamos con esta población, se van a tomar las medidas para poder proporcionarles a ellos todos esos recursos, sean técnicos, materiales, para seguir potenciando y desarrollando esas actividades. Aquí otra pregunta del profe Edward Bernal. Dice así: si al detectar un estudiante con capacidades súper excepcionales, el cual necesita orientaciones especializadas y avanzadas, ¿a dónde hay que recurrir, profe? Primero, detectar cuál es ese talento que el estudiante tiene, en qué área. Acuérdense que yo les estuve explicando, ya hay 7 áreas donde podemos establecer esos talentos de cada estudiante. Entonces, identificar cuál es el talento excepcional que él tiene o la capacidad excepcional que él tiene y dirigirnos a qué, al ente encargado de vigilar o de nutrir a estos estudiantes dependiendo el enfoque que éste tenga. Por ejemplo, si hay un estudiante que es un talento excepcional en el fútbol, nos dirigimos a la escuela de fútbol o al LINDER, dependiendo de la figura que se encuentre en el municipio, o el departamento que es en deporte, para que estos puedan seguir puliendo ese diamante que tenemos ahí, ese talento que hay
Entonces, dependiendo el talento o capacidad que tenga, buscamos la dirección y orientamos al estudiante. Bueno, hay una profe que nos pregunta sobre hablar un poco más de los ajustes razonables. Digamos que este proceso para la atención a los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales tiene un paso a paso, ¿verdad? Que ya lo socializamos. Pero cuando ya la institución como tal oficialmente reconoce al estudiante como talento excepcional, lo categorizamos, debemos implementar unos ajustes razonables. Y esos ajustes pueden ser de varios tipos: metodológicos, curriculares, organizativos y evaluativos. Como tal, no tenemos un formato oficial que nos regale el ministerio para implementar estos ajustes. Las instituciones educativas son libres de poder crear ellos mismos, ¿cierto?, sus formatos. Lo importante aquí es poder implementar esos ajustes. Ahora, un caso y qué sucede con este tipo de estudiantes. Pongamos un ejemplo. Un estudiante que tenga talento excepcional en deporte en el campo del fútbol, ¿cierto? Ese estudiante es selección Córdoba y por tal motivo tiene que salir a representar al departamento en torneos nacionales. Ese estudiante solicita a la institución educativa un permiso para poder ausentarse esos días. La institución educativa le brinda el permiso, ¿verdad? Pero esto como tal no sería, es un apoyo, ¿verdad? Podría ser un ajuste organizativo, pero realmente no es el ajuste solamente que vamos a implementar. Debemos también implementar un ajuste en la metodología porque hay que tener en cuenta que esos días que ese estudiante se ausentó implica también un tiempo en el aprendizaje del estudiante que no se va a recuperar. También vamos a hacer un ajuste en la evaluación, porque entonces tenemos que pensar, ese estudiante que se ausentó durante una semana, le dimos el permiso para que fuera a representar a Córdoba, pero cuando llega a la institución educativa, tiene acumulados 5 exámenes, 5 trabajos y tiene que rendir igual que el estudiante regular que estuvo inmerso en su clase. Entonces, aquí es donde hablamos de unos ajustes, ¿verdad? De todo tipo, metodológico, evaluativo. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que él va a ser promovido automáticamente simplemente por representación, pero como institución educativa sí debemos garantizarle un apoyo a ese estudiante porque obviamente el tiempo que él se ausentó implica también, cuando regresa, un proceso diferente. Y esto lo vemos, estos casos los vemos muy seguidos en todo el tema deportivo. Lo que son fútbol, béisbol, patinaje, bueno, entre otras áreas donde las instituciones sí están proporcionándole a los estudiantes los espacios y los permisos, pero esto no es suficiente. Cuando los estudiantes llegan a un punto límite donde necesitan escoger entre su proyecto de vida, su motivación y la academia. Y realmente no debe ser así porque el ministerio nos regala, ¿cierto?, un modelo educativo flexible donde debemos tener en cuenta a ese estudiante como un dentro del marco de educación inclusivo. Y la norma nos dice, la población que tenga discapacidades, trastornos y capacidades y talentos excepcionales son unas obligaciones especiales del Estado. Entonces debemos tener muy en cuenta todo este tipo de información y todo este tipo de modelos y ajustes que debemos realizar para también apoyar a ese estudiante en su proceso. Quiero aportar algo ahí cuando la profe preguntaba sobre los ajustes razonables. Fundáramos un poquito más sobre eso. Señor, ¿quiénes son los encargados de hacer los ajustes razonables? Son ustedes, los docentes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están en contacto directo con el estudiante. Un estudiante que tenga una capacidad o talento excepcional en el deporte, como decía mi compañera, quizás no va a tener la misma actividad que un estudiante que tenga capacidad, un talento excepcional en el área de las ciencias. Entonces, dependiendo también el tipo de estudiantes con que nos enfrentamos, también vamos haciendo los ajustes que se necesitan y el apoyo que se necesita para que estos estudiantes puedan alcanzar lo que ustedes están pidiéndole en la academia. Pero, como decía mi compañera también,
no simplemente basta con dar el permiso, hay que apoyar dentro de la institución educativa. Usted hace los ajustes y los apoyos requeridos para que este estudiante pueda nivelarse con los demás estudiantes porque va a estar ausente ciertos números de días. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer los ajustes razonables? Son ustedes. Ustedes son los encargados de hacer que ese estudiante, cuando regrese, se nivele con los compañeros de una forma adecuada. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué la Secretaría de Educación de Córdoba no realiza esta capacitación presencial, por lo menos municipio por municipio, ya que la conexión a internet está mala, en el sur de Córdoba específicamente? Profe, claro que sí. El equipo de profesionales de apoyo de educación inclusiva realizamos asistencias técnicas presenciales en las instituciones educativas del departamento. Sin embargo, como esta semana estamos en la semana institucional, se programó este webinar. Sin embargo, las instituciones educativas nos realizan solicitudes específicamente para dictar capacitaciones, tanto en el marco del decreto 1421, que son los estudiantes que poseen discapacidades, trastornos, o también las capacidades y talentos excepcionales. Mis profes que estén aquí y estén interesados en que les realicemos esta capacitación presencial en su institución educativa, lo pueden solicitar en la Secretaría de Educación, en el área de calidad, con la doctora Ángela Lengua, y nosotros con mucho gusto asistimos. Sin embargo, para el día de hoy en el webinar era un tema muy importante que queríamos trabajar. También realizamos escuelas de padres, para que si alguno de esas escuelas de padres con esta población, hablando a nivel general de inclusión, también las realizamos y estamos dispuestos ahí donde ustedes nos invitan. Profe Luz Elena dice, el estudiante de las zonas rurales de difícil acceso, no tenemos ayudas de entes de gobierno para seguir desarrollando estas capacidades, deben mirar más allá a las zonas rurales. Claro que sí, profe, y esto es lo que mencionábamos anteriormente, y es con respecto a la importancia de la categorización de los estudiantes en el CIMAD. Sabemos que en la realidad de nuestro departamento hay muchos estudiantes que poseen capacidades y talentos excepcionales, que son muy buenos en música, que son artistas, que bailan, que son deportistas, que tienen talentos en ciencias, en tecnología. Sin embargo, no reportamos esos estudiantes en el CIMAD. Por tanto, la Secretaría no tenemos acceso a poder identificar y visibilizar esta población. Debemos comenzar caracterizándolos, reportándonos en el CIMAD, para que así la Secretaría de Educación Departamental pueda entrar a tomar medidas y ver cómo apoyamos, ¿cierto? Sea a nivel de talento humano, a nivel de recursos o cualquier medida que sea para poder potenciar estos talentos que encontramos en el departamento. Bueno, la profesora Marina Pasive consulta, ¿cómo un docente puede identificar a un estudiante con talento excepcional? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son las características? Bueno, con respecto a los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación, podemos decir que un talento excepcional es ese estudiante que presenta un desempeño superior a su par etario en un campo específico. Sabemos que las categorías que nos da el CIMAD para reportar a esos estudiantes son talento excepcional en artes o letras, talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte, talento excepcional en ciencias sociales o humanas, talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento, talento excepcional en tecnología. Entonces, como docentes partimos de cuáles son las categorías que nos regala el CIMAD, ¿verdad? Que son estas. Ahora, según el concepto de cómo identificarlos, porque nosotros no somos especialistas en cada talento, nosotros solamente somos docentes y observamos en ellos
un desempeño superior al de sus pares. Entonces, usted como docente de aula realiza actividades, ¿verdad? Actividades de todo tipo. Y usted puede identificar, y usted identifica, porque ya es algo que usted realiza en su día a día, ese estudiante que es superior a sus pares etarios. Usted va identificando en él unas características que hace ver que tiene un desempeño sobresaliente. Ahora, cuando usted identifica todas estas potencialidades, empieza a elaborar entonces, si tenemos docente psicoorientador, podemos remitirlo al docente orientador y decirle, encontramos estas características, vemos que posee un desempeño superior en tal área específica y que el docente orientador le haga la evaluación psicopedagógica. Ojo, es psicopedagógica. Luego, si vamos identificando que efectivamente esas habilidades las mantiene, que ya tiene una trayectoria, hacemos una valoración pedagógica, donde vamos a armar todo el perfil del estudiante, lo que vemos, lo describimos, las características, habilidades, estilos de aprendizaje, para luego así elaborar un portafolio y lo categorizamos en el CIMAD. Ahora, ustedes como institución educativa pueden articular, ¿verdad?, con los padres de familia o entidades externas para apoyar el proceso del estudiante. ¿Qué pregunta? Bueno, hay una pregunta de la docente Virginia Vergara que dice, ¿qué pasa? Ay, me perdí. ¿Qué pasa con los estudiantes que son PIAR y se han destacado en su talento excepcional? ¿Pueden entrar en el listado? Profe, aquí entraríamos a ver cuando usted dice que son estudiantes PIAR, ¿a qué se refiere? Dile que, bueno, voy a anotar. En el chat te están muchos preguntando cuál es el contacto donde deben hacer el pedido o la petición para las asistencias técnicas. Ya lo voy a poner en el chat para que todos lo puedan coger. La docente Patricia Pereira dice, la gobernación muchas veces promete y nos dan capacitación y después esto queda allí. Mi profe, realmente digamos que el equipo de educación inclusiva, actualmente somos 11 personas y trabajamos en todo el departamento, en todas las sedes de las instituciones educativas. Por tanto, trabajamos por solicitudes. Entonces, estas capacitaciones debemos solicitarlas, ¿verdad? Porque digamos que el equipo no da para ir a todas las instituciones educativas, sino que hagan sus solicitudes y con mucho gusto vamos, les realizamos la asistencia técnica. Hay un docente que está preguntando que si las asistencias técnicas pueden realizarlas a nivel departamental, municipal, perdón, o por instituciones. De las dos formas pueden realizarlas. No necesariamente tenemos que ir a todas las instituciones educativas pues el mismo día. Si nos pide la asistencia, créanme que vamos a ir a cualquier parte de Córdoba donde la requieran.
Bueno, vamos a responder las últimas 2 preguntas y damos por finalizado el espacio del día de hoy. Les recuerdo que el material va a ser enviado. Si desean una asistencia técnica, la pueden solicitar directamente con la doctora Ángela Lengua en el área de calidad, el programa de educación inclusiva, y con mucho gusto vamos agendando esas solicitudes. La profesora Eloína Cervantes, los que tienen una discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad y al mismo tiempo una excepcionalidad, ya estaríamos hablando de una doble excepcionalidad. Sin embargo, en el CIMAD ya no tenemos esa categoría. Entonces, lo que toca es hacer al momento de registrarlo, pues el estudiante se categoriza con la discapacidad que posee, ¿verdad? Y al mismo tiempo se categoriza con el talento excepcional que presente. Bueno, y vamos a dar respuesta a la última pregunta para finalizar el espacio de hoy. Agradecemos su asistencia, su compromiso y su disposición por esta temática tan importante. Nos dice la profe, por aquí está, se me perdió. Nos dice la profe Isabel Hernández, ¿esto es solo para Córdoba o para todo el país? Bueno, el CIMAD es en todo el país, son datos a nivel nacional. En la capacitación les estuvimos mostrando a nivel nacional, teníamos un datico del 2010, 2015. Del 2015, para ese momento teníamos un dato del 2015 que nos regalaba el ministerio. Para ese momento había una categorización de Córdoba con 194 estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. A nivel de Montería, 255 estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Actualmente, al corte de la fecha de 596. De mayo. Sí. Al corte de la fecha de mayo del 2025, en el departamento de Córdoba tenemos 569 estudiantes categorizados con capacidades y talentos excepcionales. Sabemos que en el departamento contamos con muchos más estudiantes que pueden ser categorizados, por eso el fin y el propósito del webinar del día de hoy, poder regalarles a ustedes la información y las herramientas para que comencemos y quede ese compromiso de poder identificar y hacer el proceso, el paso a paso de las fases de caracterización, ya que recordamos que de la categorización en el CIMAD de estos estudiantes va a depender luego poder proporcionarles a ellos beneficios para poder seguir potenciando y desarrollando esas habilidades y talentos que tienen. Vamos a responder a una última pregunta que están haciendo acá. Dice, muy buen día para todos. Me gustaría saber si la Secretaría, dispondrá de algún formato especial para hacer la valoración psicopedagógica de los estudiantes con talentos excepcionales en nuestras instituciones educativas. Bueno, sí, hay formatos. Esta figura de docente orientador tiene formatos donde se hace la remisión de estos estudiantes. Además, también tenemos formatos de valoraciones pedagógicas si están interesados, aunque estas valoraciones pedagógicas también son adecuadas a cada institución educativa, pero sí tenemos todos esos formatos. El docente que requiera el formato, por favor, se puede comunicar. Ahí es el número de la doctora Ángela Lengua, que es la encargada del tema de inclusión a nivel departamental, y puede solicitarlo a través de ella. ¿Okay? Pero sí tenemos todos esos formatos. Bueno, ahora en el material que se les va a mandar, que son las diapositivas del webinar del día de hoy, y este librito que lo podemos descargar de la página del ministerio, se llama
documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Este librito morado es la Biblia que tenemos como instituciones educativas para poder atender a la población con talentos excepcionales. Al final de este librito nos regala varias herramientas que nos regala el ministerio para poder hacer esas valoraciones tanto de docente orientador como docente de aula a los estudiantes que estamos observando con un talento o capacidad excepcional. Entonces, en ese material, al finalizar, van a poder encontrar una cantidad de formatos, de instrumentos. Aquí les muestro, no se ve muy claro, pero dice instrumento de observación, valoración de compañeros y autovaloración. Nos regalan varios instrumentos para poder nosotros como docentes evaluar a esos estudiantes que se encuentran en el marco de educación inclusiva con capacidades y talentos excepcionales. Ese libro les recomiendo que lo lean, lo busquen, porque nos regalan todo, tanto las pautas a nivel administrativo, las responsabilidades que tenemos como instituciones educativas y también los instrumentos con los que podemos evaluar a nuestros estudiantes. Ahora, en el material que les vamos a enviar, también les vamos a proporcionar la cartilla de caracterización, que fue un producto que el equipo de profesionales de apoyo entregó el año pasado a las docentes orientadoras para poder también evaluar a los estudiantes. Bueno, profes, sin más, damos por terminado este espacio el día de hoy. Agradecemos su asistencia, su disposición con este tema tan importante, y bueno, queda la semillita sembrada para seguir trabajando por todo lo que respecta a la atención de los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, seguir trabajando en pro de esto. Bueno, muchísimas gracias por asistir de parte del equipo de inclusión de la Gobernación de Córdoba, y estamos atentos. Cualquier duda, solicitud que tengan, que estén presentando, ahí está el número de teléfono, y esperamos hacer este webinar no simplemente que sea de esta forma, sino también presencial, si alguno de ustedes lo requiere o su institución educativa lo requiere. Muchísimas gracias. Les recordamos que en el chat tenemos fijado el link de asistencia para las personas que aún no lo hayan diligenciado.